Grabo. Ya, muy buenas tardes, chiquillos. Bienvenidos a esta última clase de la semana. Hoy día vamos a partir con un ejercicio que quedó pendiente y vamos a ver el siguiente tema que nos toca, que son las integrales impropias de tipo 2. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí escrito el problema que había quedado pendiente. Y se demuestra que esta integral impropia, la integral de 0 hasta infinito de x elevado a 2n menos 1, dividido en x cuadrado más 1 elevado a n más 3 de x, entonces se cumple esta igualdad. El I sub n es n menos 1 dividido en n más 2 por la integral del antecesor. ¿Ya? Entonces, lo intentamos de varias formas ayer, pero una forma que por lo menos a mí me salió fue una integral por partes. ¿Ya? Entonces yo veo aquí mi integral I sub n y tengo que ver cuál debería ser mi u y cuál debería ser mi db. ¿Ya? Y aquí lo que me funcionó a mí, luego de cranearlo hartas veces, fue que dejar aquí mi db como el x cuadrado más 1 elevado a n más 3. ¿Ya? Pero para poder calcular esta integral más fácil, yo necesito aquí un x. ¿Ya? Entonces el truquito aquí de este ejercicio estaba en poder calcular bien cuál debía ser mi db. Entonces en este caso el u te queda como un x elevado a 2n menos 2. ¿Cierto? Ahí al multiplicar me queda aquí la integral completa. Ahí estaba como el paso previo que tenías que realizar antes de poder demostrar esto. ¿Por qué? Porque ahora el de u, bueno, es fácil de calcular, ¿cierto? 2, dejémoslo factorizado, 2n menos 1 por x elevado a 2n menos 3, ¿cierto? Ahí lo voy a escribir un poquito más separado, para que tengamos más espacio. Aquí el u era x elevado a 2n menos 2, entonces el de u tenía que ser 2 factor de n menos 1, x elevado a 2n menos 3. ¿Ya? Y aquí el db, calcular la integral de esta es relativamente sencilla. De todas formas la vamos a hacer aquí. La integral entonces x sobre x cuadrado más 1, n más 3. ¿Ya? De x. Entonces aquí el paso que hay que hacer es prácticamente obvio, ¿cierto? Hacer un u igual a x cuadrado más 1. Entonces el de u me va a quedar un 2x de x. Como no tengo el 2 aquí, lo paso dividiendo. Y puedo calcular rápidamente la integral. Tenemos un medio, la integral de u dividido en u a la n más 3. Y esta integral yo la puedo calcular, ¿cierto? Como un medio u elevado a, bueno, sería menos n menos 2, ¿cierto? También dividido en menos n menos 2. ¿Ya? Así que ese sería mi b en este caso. A ver qué es lo que nos queda. Nos quedaría aquí un medio, bueno, con un menos aquí delante, por un n más 2, ¿ya? Por 1 sobre el u, que era el x cuadrado más 1, elevado a n más 2. Ya. ¿Me siguen, chiquillos, o no? ¿O quedamos muy enredados? ¿Un poquito? Sí, profe. Sí, profe. Se Sí. entiende. Ya. Ya. Esta era la parte previa. Estamos haciendo la integración por partes, ¿cierto? Tratando de demostrar esta expresión que está acá. Y si ustedes ya se fijan, más o menos, ya está escrito lo que necesitamos. Pues está el n-1, el n más 2, aquí los dos se van a cancelar. Así que algo está por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Este I sub n, haciendo la integración por partes, sería una vaca. Tendríamos menos 1 dividido en 2, n más 2,
quedaría un x elevado a 2n menos 2 y abajo un x cuadrado más 1 elevado a n más 2. Y esto tiene que estar evaluado en los límites de integración, o sea, de 0 hasta infinito. ¿Ya? Menos, menos la otra parte de la integración por parte, ¿cierto? Menos flaca vestida de uniforme. Lo voy a escribir acá. Menos flaca vestida de uniforme. Y aquí el b viene con un menos, así que aquí yo lo voy a poder cancelar. Y sería toda la multiplicación de lo que está aquí. Sería 2n menos 1 x elevado a 2n menos 3 dividido en 2n más 2 multiplicado por un x cuadrado más 1 elevado a n más 2 de x. Ya. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, el 2 con el 2 se va a cancelar, el n menos 1 y el n más 2 lo voy a poder dejar afuera. Así que vamos a escribir, a calcular qué es lo que nos da esta expresión de acá. Aquí me faltó de 0 hasta infinito. Pero aquí nos va a quedar un n menos 1 dividido en n más 2, ¿cierto? Por x elevado a 2n menos 3, x cuadrado más 1 elevado a n más 2. O sea, es precisamente el i sub n menos 1. ¿Ya? O sea, lo que nos falta demostrar es que toda esta expresión de acá tiene que tender a 0. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a calcular ahora. O sea, ya podemos escribir aquí de antemano que el i sub n es esta expresión de acá, siempre y cuando esto tienda a 0. Y calculamos el límite, ¿cierto? Así que lo que nos falta calcular aquí sería el límite cuando b tienda a infinito de toda esta expresión de acá cuando yo lo reemplace en b. O sea, va a ser menos 1, ya no lo voy a escribir, menos b elevado a 2n menos 2 dividido en 2n más 2 por un b cuadrado más 1 elevado a n más 2. ¿Ya? Menos evaluado en 0, ¿cierto? Así que menos más. Al evaluar en 0, bueno, me va a quedar 0, ¿cierto? Así que se me va a cancelar todo. Y aquí entonces tengo que recordar los límites al infinito. Recordamos los límites al infinito. ¿Cómo calculábamos los límites al infinito? ¿En qué me tenía que fijar? ¿Alguien recuerda? Hay que dividir, ojalá, por la mayor potencia del denominador. Claro. O sea, lo primero que me tengo que fijar son en los grados. En los grados del numerador y los grados del denominador. ¿Cierto? Y aquí yo estoy viendo que el grado del numerador es 2n menos 2, ¿cierto? Aquí el grado sería 2n menos 2 y el grado del denominador 2n más 4. sería, claro, sería 2n más 4. O sea, para un n natural, el grado del de abajo va a ser siempre más grande que el de arriba. Por lo tanto, inmediatamente asumimos que este límite vale 0. ¿Ya? Y ahí está la demostración hecha. ¿Ya? Esta expresión de aquí tiende a 0. Y ahí está hecha la demostración. O sea, la parte difícil acá, chiquillos, estaba en haber hecho bien la integración por parte, que eso fue lo que no hicimos en la ayudantía. Ya no nos salió bien esta parte de la integración por parte. ¿Ya? Es que igual es raro ver una integral que se parezca a fracciones parciales que se pueda hacer por parte. Claro, sí. Sí, por supuesto, ¿cierto? Así que ahí estaba. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Así que eso fue lo que quedó pendiente de la ayudantía. Aquí está resuelto. ¿Ya? Entonces, puede ser que alguna pregunta de la prueba sea algo parecido a esto. ¿Ya? Hacer una demostración. Entonces tú te la vas a tener que cranear para ver cómo resolver. Ya lo más probable es que tenga que ser con una integración por parte, como lo hicimos aquí. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos.
Partamos entonces con la clase del día de hoy. Vamos a cambiar la camarita, les voy a compartir pantalla, ya para que empecemos con lo que nos toca esta clase. ¿Qué vamos a ver hoy? En la integral impropia del tipo 2 y los criterios de convergencia. ¿Ya? Este apunte está en el campus virtual, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver los ejercicios propuestos, ¿cierto? Los ejercicios que ustedes deberían realizar, algunos ejemplos. ¿Ya? Y aparte está la guía que les subí el martes, creo que se la subí. ¿Ya? Entonces, integrales del tipo 2, la integral impropias de tipo 2 son las que tienen alguna discontinuidad infinita, ¿ya? Puede ser dentro del intervalo o puede ser en alguno de los límites del intervalo, ¿ya? A eso vamos a llamar integral impropia de tipo 2. Entonces, si los límites existen, vamos a hablar de una integral impropia convergente, ¿ya? Y si el límite no existe, vamos a hablar de una integral impropia divergente. ¿Ya? Cuando habla de discontinuidad infinita es que hay una asíntota vertical. Una asíntota vertical, exactamente. Ya, y finita era cuando había un punto en blanco. Un salto, claro. Puede ser un salto o puede ser, claro, un punto en blanco. Ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la función es continua en todo un intervalo, menos en el extremo, por ejemplo, aquí dice un punto A, discontinuará, entonces la integral va a ser una integral impropia y yo para poder evaluarla tengo que calcular el límite de algún valor, aquí le puso un C, que tienda a este valor A por la derecha, ¿cierto? Ya, eso es lo que vamos a llamar una integral del tipo 2. Por el contrario, si la discontinuidad está en el límite superior, entonces tenemos que calcular el límite cuando se acerca al límite superior por la izquierda, ¿cierto? O sea, tratando siempre de tener ese cuidado de que nos estamos acercando al límite por dentro del intervalo, ¿ya? No por ambas partes. Claro, ¿Ya? por el lado donde sí es continua. Claro, por el lado donde sí es continuo, ¿ya? Y por ejemplo, si es que ocurriese que la discontinuidad ocurre tal vez dentro del intervalo, en un punto C, entonces el punto C sería menor o estaría entre A y B estrictamente, porque si fuese igual estaríamos dentro de los casos anteriores. Entonces tenemos que separar en dos integrales, ya tal cual como lo hicimos en las integrales de tipo 1, ¿cierto? Cuando los límites eran menos infinito e infinito, entonces tenemos que separar en dos integrales, ¿ya? Sí, o sea, es bien intuitiva esta primera parte, ¿ya? Si es discontinua, no puedo evaluar directamente, entonces tengo que calcular el límite. Profe, en el caso 3 entonces al final se me forma el caso 1 y el caso 2 en cada una de esas. Exactamente. Sí. Tendría que aplicar el límite después, más encima. Sí, claro. El límite en este caso cuando tienda al C por la izquierda y aquí cuando tienda al C por la derecha. Ya. ¿Ya? Ya. Veamos algún ejemplito. Ya, por ejemplo, calcular el área de la región bajo la curva 1 sobre raíz de x en el primer cuadrante entre x igual 0 y x igual 1. ¿Ya? Entonces, está claro, ¿cierto? Que la función tiene una discontinuidad infinita en x igual 0. ¿Cierto? Si el límite cuando x tiende a 0, en este caso solamente por la derecha, ¿cierto? Se nos va a infinito. Infinito positivo. ¿Ya? Entonces, el área de la región sería el límite cuando el A tiende a 0, y aquí faltó ese detalle, ¿cierto? Aquí voy a tratar de ser bien riguroso en esta parte técnica, ¿cierto? Que tiene que ser al 0 por la derecha. Ya no estamos acercando al 0 solamente por esta parte. Ya no nos estamos acercando por la parte negativa, porque no puede ser, ¿cierto? Estamos en cálculo de variables reales, así que no nos podemos meter en esa parte. ¿Ya? Entonces el límite o el área va a ser lo que sea este límite cuando el A tiende al 0 por la derecha. Entonces calculamos una integral, una antiderivada, tal cual como lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Nos quedaría un 2 raíz de x evaluado entre A y 1 y el límite cuando el A tiende al 0 por la derecha. ¿Ya? O sea, prácticamente en el cálculo no vamos a tener ningún problema,
ya en que olvidemos este símbolo. Ya por la parte teórica, en la parte técnica, lo que estamos haciendo es calcular solamente el límite cuando A tiende a cero por la derecha. ¿Ya? Pero nuevamente, la parte del cálculo no nos va a traer ningún conflicto. ¿Ya? Entonces, en este caso, se evalúa, ¿cierto? 2 raíz de 1 menos 2 raíz de A, dejo el 2 afuera, ¿cierto? Factorizando, y no tenemos ningún problema en evaluar este límite, así que el área es 2. O sea, el área bajo esta curva es 2. ¿Ya? Es un área Perfecto. infinita, una región infinita, pero aún así tiene un área finita. ¿Sí? Si no le hubiésemos puesto el signo más, igual hubiésemos tenido problemas al calcular el límite, porque cuando calculamos el límite raíz cuadrada de A, Claro. hay un problemilla. Tiene Sí. que ser por la derecha, porque por la izquierda no tiene sentido. Claro. O sea, me refiero a que en la parte práctica no hay ningún problema. Si ustedes ponen, por ejemplo, sin el símbolo más, sin el símbolo más, eh, en cualquier calculadora de límites te va a dar el límite igual. ¿Ya? O sea, eso me refiero con que en la parte práctica no tenemos ningún conflicto. Pero claro, en la parte Profe, teórica sí. pero no debería tirar un 2, Sí, porque sí, no sé, claro, no claro. existe, claro, sí. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente, esta región, aunque no esté acotada, tiene una región finita, ¿ya? Y de hecho es aún más interesante ver que en este cuadradito tenemos un área de una unidad cuadrada y por lo tanto de aquí hasta el infinito tiene un área de una unidad cuadrada. También es interesante verlo así, ¿ya? Veamos un ejemplo que tiene que ver con un error bastante común, ¿ya? Que es, por ejemplo, si a mí me piden calcular esta integral, la integral de 0 hasta 4 de esta expresión, ¿ya? Entonces nos dicen determinar la convergencia y su valor de la integral impropia. Entonces, lo primero que yo me tengo que dar cuenta de ahora en adelante es ver si mi función tiene alguna discontinuidad en el intervalo. Ya si la discontinuidad está fuera del intervalo, entonces en realidad no estamos en una integral impropia. Ya siempre y cuando la discontinuidad esté dentro del intervalo, nosotros vamos a tener una integral impropia. ¿Ya? Entonces en este caso esta función es continua de 0 hasta 4, que es la parte que no importa, menos n igual 2, donde vemos que tiene una discontinuidad infinita. ¿Cierto? Va a tener una asíntota vertical. ¿Ya? Entonces, la definición nos decía que teníamos que separar la integral, ¿cierto? Y calcular la integral desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta 4, ¿ya? ¿Cierto? Donde el x igual 2 es nuestra discontinuidad. Entonces, aquí lo que hizo fue calcular las integrales por separado. Ya calculó la integral de 0 hasta 2, reemplazando, ¿cierto? El 2 con algún valor c, donde el c va a tener al 2 por la izquierda, de x menos 2 elevado a 2 tercios. Entonces, esa integral por tabla, ¿cierto? Hay que sumarle 1 al exponente, entonces te va a quedar la raíz cúbica de x menos 2, dividido en 1 tercio, y el 3 entonces te queda multiplicando. Evalúas los límites de integración en c y en 0. En c te va a quedar 3 por c menos 2 elevado a 1 tercio, ¿cierto? Raíz cúbica, menos el evaluado en 0, pero al evaluar aquí el x en 0 nos va a quedar un negativo dando vuelta, así que nos queda positivo finalmente. ¿Ya? Y no tenemos problema en evaluar el límite en c igual 2, así que nos va a quedar 0, ¿cierto? Así que nos queda finalmente que esta primera parte es 3 raíz cúbica de 2. ¿Ya? Y haciendo exactamente lo mismo, para la segunda parte, del 2 hasta el 4, se hace exactamente lo mismo. El 2, que es nuestro problema, lo vamos a cambiar, le vamos a poner un c, y estamos calculando entonces la integral de esta función cuando el c tiende al 2 por la derecha. Entonces calculamos una derivada, evaluamos los límites de integración y calculamos el límite. Al igual que la parte anterior,
al evaluar el c igual 2 no tenemos ningún problema, así que calculando el límite nos da 3 raíz cúbica de 2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la integral es convergente porque ambas integrales nos dio un valor finito y, por lo tanto, utilizando uno de los primeros teoremas de la integral definida, la integral de 0 hasta 4 va a ser la suma de estas dos. ¿Cierto? 3 raíz cúbica de 2, 3 raíz cúbica de 2 nos da 6 raíz cúbica de 2. Uf. Ya, muy bien, chiquillos. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, ¿todo bien? ¿Está fácil, difícil esta parte? Miren, creo que aquí no ocurre el conflicto que yo les mencionaba. Porque, por ejemplo, si yo fuese un poco pajarón y no me doy cuenta que no tiene esa discontinuidad, yo fácilmente podría haber calculado la integral de 0 hasta 4 sin ningún problema. ¿Ya? De x menos 2, ¿cierto? Del 2 tercios. ¿Ya? Y calculo aquí la integral, pues decíamos que era 3 veces la raíz de x menos 2 y eso lo evalúo entre 0 y 4. Y al parecer no tengo ningún problema, por cierto, tendría que, aquí es 4 menos 2, sería raíz cúbica, sería 3 raíz cúbica de 2, menos, ¿cierto? 3 raíz cúbica de 2 y llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Ya? Pero muchas veces el conflicto puede estar en... pucha, que fue que este primer ejemplo no daba ese problema. ¿Ya? Pero puede ser que si hubiese sido, por ejemplo, esta función... Sí, en esta sí ocurre. ¿Ya? Si hubiese sido esta la función y yo lo hago sin darme cuenta de la discontinuidad, entonces aquí sería logaritmo natural de x menos 2 evaluado entre 0 y 4. ¿Ya? Y aquí ya tengo un tremendo problema. Para empezar, porque tengo aquí un valor absoluto, ¿cierto? Para evitar que el logaritmo sea... ¿cómo se llama? Negativo, el argumento del logaritmo sea negativo, entonces yo voy a tener que separarlo aquí sí o sí en x igual 2 igual, ¿cierto? Porque tendría aquí, o no necesariamente, ¿por cierto? Si tengo que evaluar finalmente, ¿ya? Entonces aquí tendríamos logaritmo de 2 menos logaritmo natural de menos 2, o sea, finalmente igual sería el logaritmo de 2 y llegamos aquí que nos da 0, ¿ya? Sin tener el conocimiento de la discontinuidad en 2, ¿ya? Podríamos decir, finalmente aquí el área nos da 0, ¿ya? ¿Dónde está el conflicto? En que sí tenemos una discontinuidad, pues tenemos una discontinuidad en 2. Entonces tenemos que separar aquí la integral. Entonces el camino que teníamos que realizar era separar aquí, ¿cierto? Y aquí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que ocurre. ¿Ya? Aquí tendríamos el logaritmo natural de x menos 2 evaluado entre 0 y 2, pero no puedo evaluar en 2, así que es calcular el límite cuando el c tienda al 2 por la izquierda. ¿Ya? Ahí sí, eso es lo que hay que hacer. Y aquí lo mismo. Calcular el límite cuando un valor c tienda al 2 por la derecha del logaritmo natural de x menos 2 evaluado entre c y 4. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a lo siguiente. Nos quedaría el límite, cuando c tiende a 2 por la izquierda, de el logaritmo natural de c menos 2 menos el logaritmo natural de menos 2 en valor absoluto. Y aquí, cuando el c tiende al 2, nos va a ir cada vez más acercando al logaritmo de 0. Y el logaritmo de 0 se nos va a menos infinito. ¿Ya? Entonces, esta primera parte, esta primera expresión, ya sabemos que se va al infinito.
En este caso se nos va a menos infinito. ¿Ya? Entonces aquí nos va a quedar un menos infinito dando vuelta. Profe, ¿podría repetir por qué era? Sí, porque si el C está tendiendo al 2 por la izquierda, significa que nos vamos a ir acercando cada vez más al logaritmo natural de 0. ¿Cierto? Esto va tendiendo al logaritmo natural de 0. Y el logaritmo natural de 0 tiende a menos infinito. ¿Ya? De ahí viene. Ya, aquí nos queda un valor natural, o sea, un valor finito. Ya, así que no tenemos problema, pero aquí, Sí. cuando calculamos el límite del logaritmo natural del c-2, el c tendiendo a 2, nos vamos a ir acercando cada vez más al logaritmo natural de 0. Sí. Y el logaritmo natural de 0 es menos infinito. ¿Ya? Entonces, esta integral en realidad está divergiendo. No sé si se dice así, ¿ya? Pero esto es divergente, ¿ya? Si no nos dábamos cuenta de la discontinuidad en 2, llegamos a que la integral nos daba 0, ¿ya? Pero en realidad estaba mal, ¿ya? Porque esta integral es divergente, ¿ya? O sea, nuevamente, antes de calcular una integral, tengo que darme cuenta si que yo tengo alguna discontinuidad dentro del intervalo, ¿ya? Porque puede ocurrir que nos pase el error que tuvimos. Ya, aunque nuevamente en el ejemplo que daba el libro no pasaba ese error. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Este fue el ejercicio que realizamos. ¿Ya? Dice aquí, determine la convergencia o divergencia de la integral 0 hasta 2 de 2 menos x. Ya es bastante parecida a la que estamos haciendo acá. De hecho, es prácticamente lo mismo que hicimos. Sí, solamente que ahora para evitarse el tema de valor absoluto dejó el 2 menos x. ¿Ya? Entonces calculó la integral, cambió inmediatamente el límite, ¿cierto? El límite superior del intervalo lo cambió, calculó la antiderivada, ¿cierto? Le quedó menos dando vuelta y le queda la expresión logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 2 menos c, calculando el límite cuando el c tiende al 2 por la izquierda. ¿Ya? Y eso se va al infinito, ya por la misma razón que acabamos de dar nosotros, ¿ya? Por lo tanto, la integral es divergente. ¿Ya? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Aquí. Analizar la convergencia o divergencia de esta integral de 1 hasta 3 de raíz de 4x menos x cuadrado menos 3. Ya, nuevamente tenemos que ver si es que hay alguna discontinuidad dentro del intervalo, y aquí se calculó que tiene una discontinuidad en los intervalos 1 y en 3. ¿Ya? Porque al factorizar la expresión nos da menos x menos 1, x menos 3. Entonces, como tenemos una discontinuidad en ambos límites, yo voy a tener que calcular dos integrales, ¿ya? Para poder calcular bien los límites. ¿Ya? Para que no tengamos problemas tampoco al evaluar, tengo que separar las integrales en dos. ¿Ya? Profe, que tengo discontinuidades. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio del integrando para ver si tenemos problemas de alguna discontinuidad con los intervalos de integración. Sí, pero enfócate solamente en el intervalo en el que estás, ¿cierto? Porque si la discontinuidad hubiese sido en 0, en 4 o en 5, no nos importa, ¿cierto? No importa, solamente en el intervalo 1,3. Claro. Entonces, por eso no se habla de calcular el dominio, porque el dominio es demasiado general cuando tú estás preocupado solamente de un intervalo. Ah, claro. ¿Sí? Sí, ya. Ya. Pero muy buena acotación, Alberto. Entonces, lo que se hace aquí es separar las integrales, ¿cierto? Aquí tomó un valor cualquiera entre 1 y 3, toma un valor 2, ¿cierto? Para simplificar después los cálculos, ¿ya? Y después sería calcular los límites.
como en 1 tenemos una discontinuidad, tenemos que calcular el límite de la integral cuando el límite inferior sea 1. ¿Ya? Y lo mismo para la otra integral. Se calcula una primitiva, y aquí lo saco de la siguiente manera. La integral completo cuadrados, ¿cierto? Y esta integral ya debería ser una de las sabidas, ¿cierto? La integral de x sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Sabemos que es arcoseno. Ya. Es arcoseno de x. ¿Ya? Entonces, siendo la sustitución simple, nos da que es arcoseno de x menos 2. ¿Ya? Entonces, calculamos cada integral, ¿cierto? El límite del arcoseno de x menos 2 entre a y 2, y el otro, el arcoseno de x menos 2 entre 2 y b. Entonces, aquí rápidamente calculó que el arcoseno al reemplazar en 2, arcoseno de 0 es 0, arcoseno de 0 es 0, así que serían simplemente los límites, ¿cierto? Sería aquí menos, porque es menos evaluado en a, menos el límite del arcoseno cuando el a tienda a 1 por la derecha y el límite cuando el arcoseno tienda a 3 por la izquierda. Entonces nos va a dar en ambos casos el arcoseno de 1, ¿cierto? Y el arcoseno de 1, uno se imagina la circunferencia unitaria, ¿cierto? ¿Qué ángulo hace que el seno sea 1? Pi medio. ¿Ya? Bueno, en este caso era menos 1, arcoseno de menos 1, ¿cierto? 1 menos 2 menos 1. Aquí el arcoseno de menos 1 es menos pi medio, ¿cierto? Uno se va hacia abajo en la circunferencia unitaria. Entonces, finalmente te da a ti pi medio más pi medio, pi. Por lo tanto, esta integral sí es convergente. Y el área sería entonces pi. ¿Ya? Entonces podríamos ver el GeoGebra para ver cómo son las discontinuidades que hay. ¿Ya? Ahí sí. Entonces tenemos 1 sobre la raíz, está muy oscura, de 4x menos x cuadrado más 3. No, mentira. Menos 3. Ahí está. ¿Ya? Entonces esta es la función. Y me estaban pidiendo calcular la integral de 1 hasta 3. Aquí se ve rápidamente que bueno, el dominio de la función era igual de 1 hasta 3, sin contar ni el 1 ni el 3. ¿Ya? Entonces, si calculamos aquí la integral, dice aquí integral función, la función f evaluada entre 1 y 3, nos da exactamente, bueno, pi, ¿cierto? Quizás si le damos más cifras decimales, nos da el valor de pi. ¿Ya? Profe, Ahí está el valor de pi. pero ¿qué tal si nos pidieran, por ejemplo, la integral de esto mismo, pero del intervalo, no sé, del 0 al 1? Ahí estaríamos, no podríamos hacerlo porque no estaríamos integrando dentro de nuestro dominio. Claro, no es una función definida en ese intervalo, así que no se puede. No existe, no tiene sentido. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, aquí hay una pequeña demostración que queda propuesta. Ya es prácticamente lo mismo que hicimos para las integrales del tipo 1. Dice la integral impropia de a hasta b de x menos a elevado a q y una a la b menos x elevado a q va a converger si es que el q es menor a 1 y va a diverger si es que el q es mayor o igual a 1. ¿Ya? Es bastante similar la demostración a la del tipo 1. ¿Ya? A la del teorema que aparece aquí, a este. ¿Ya? Fíjense que es contrario, sí, es al revés. ¿Ya? Entonces, esa queda como propuesta, ¿ya? Probablemente pueda aparecer algo así en algún taller o en alguna prueba, ¿ya? Demostrar esto. Entonces, si se fijan acá, esta integral impropia es impropia porque es discontinua en A, en el límite inferior, y esta es discontinua en B, en el límite superior. ¿Ya? Así que queda esa propuesta. Y la integral es de tipo 3, entonces va a ser una combinación de las del tipo 2
y del tipo 1, así que vamos a tener que separar las integrales y aplicar la respectiva definición. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejercicios propuestos, no sé si les tinca que veamos alguno, si no pasamos a los criterios de convergencia. Quizá algún ejercicio más resuelto nos podría ayudar un poquito más. Quizás el ejercicio 3. Ahí se ve el tiro que es discontinuo en 1. Exactamente. Ya, entonces vamos a dejar de compartir. Bueno, en realidad es menos 1 y 1, pero como en intervalo de integración te pide Sí. entre 0 y 2. Claro. Ya, esta integral. Ya nos damos cuenta inmediatamente que es discontinua en x igual 1, ¿cierto? Así que eso lo dejamos anotado, ¿cierto? Discontinua en x igual 1. Así que vamos a tener que separar la integral y calcular el límite. Por ejemplo, pongámosle un c tendiendo a 1 por la izquierda de la integral de 0 hasta c de dx sobre 1 menos x cuadrado, más la integral límite, el límite de c tendiendo a 1 por la derecha. Sí, dejémoslo con la misma letra, en realidad no nos afecta, son integrales diferentes. De c hasta 2 de x sobre 1 menos x cuadrado. Ya. Y en su experiencia, ¿cómo podríamos calcular nosotros una integral o una antiderivada de... o calcular esta integral? Podríamos hacer fracciones parciales o lo que me gusta a mí, sumar x cuadrado y restar x cuadrado en el denominador para evitarse la lata. Sí, pero hagámoslo con fracciones parciales. Ya, entonces, claro, aquí lo que me va a quedar es una integral, ¿cierto? Un a sobre un 1 más x, más aquí una integral b de x de un 1 menos x. Ya, yo no podría aquí como jugársela y ver aquí cuáles podrían ser los valores de a y b. Y yo me atrevería a pensar que es un medio, ¿sí? Porque al sumar aquí nos va a quedar un medio menos x medios, y aquí con el positivo, ¿cierto? Se me van a cancelar las x, me va a quedar un medio más un medio, me va a quedar 1. O sea, precisamente esto es lo que me queda. Entonces sería un medio del logaritmo natural de 1 más x, más el logaritmo natural de 1 menos x. Mentira, menos, ¿cierto? Porque al hacer la sustitución nos va a quedar menos. O sea, más resumido todavía sería un medio por el logaritmo natural de valor absoluto 1 más x sobre 1 menos x. Uf. ¿Ya? Eso es la integral entonces. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Sería el límite cuando c tiende a 1 por la izquierda de un medio logaritmo natural de 1 más x dividido en 1 menos x evaluado entre 0 y c. ¿Ya? Entonces nos va a quedar un medio, lo podemos dejar afuera. El límite cuando c tienda a 1 por la izquierda de el logaritmo natural de 1 más c sobre 1 menos c menos el logaritmo natural de evaluado en 0 sería 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces sería solamente este límite. ¿Ya? Y si yo me acerco al 1 por la izquierda, en el numerador voy a tener un 2, en el denominador voy a tener un 0, o sea, se me va al infinito. ¿Sí? Profe, no quiero hacer la aguafiestas, pero creo que está mal ¿Aquí? el un medio y el un medio porque yo hice y si resuelve eso nos da lo de 1 partido en 1 menos x cuadrado. Chan. A ver. 1 sobre 2, 1 más x, más 1 sobre 2, 1 menos x. Sería 2, 1 menos x, más 2, 1 más x.
eh, dividido en 4, 1 más x, 1 menos x, te quedaría 2 más 2 es 4. Sí, pues ¿por qué no? A mí igual me dio lo mismo. Sí, sí da. Entonces fue error mío. Ok. Sí da. Sí, o sea, yo me puedo equivocar también, no me he equivocado aquí en las clases, ¿cierto? Ya, entonces, retomando, ¿cierto? Calculamos la antiderivada, tenemos que calcular el límite cuando el c tienda a este 1, y evaluar en 0 nos daba logaritmo de 1, así que eso nos va a dar 0. Y aquí, cuando haciendo el análisis, cuando el c tienda a 1 por la izquierda, arriba nos va a dar 2, ¿cierto? Y abajo nos va a dar 0. O sea, el logaritmo de 2, entre comillas, ¿cierto? El logaritmo de 2 sobre 0. Y eso se va al infinito. No tenemos ninguna regla algebraica para poder evitarlo. Entonces, eso se nos va a infinito. O sea, es divergente. Este integral de aquí es divergente. ¿Ya? Es divergente. Y por lo tanto, la otra ya no importa si diverge o no, va a ser lo mismo. ¿Ya? Porque si por lo menos una diverge, la suma también va a diverger. ¿Ya? Muy bien. Ya, pasemos entonces a la parte de los criterios, a menos que quede alguna duda, chiquillos. ¿Alguna duda de cómo resolver integrales impropias de tipo 2? ¿No? ¿No hay problemas? Ya. En la guía, chiquillos, hay harto ejercicio. ¿Sí? Profe, ahí no calculamos por la derecha porque ya diverge en 1, ¿cierto? Claro, sí. Estamos calculando solamente esta parte, ¿cierto? Eso es lo que está aquí. Esta parte ni siquiera lo intentamos porque ya la primera parte diverge. ¿Ya? Y como la primera parte diverge, ya da lo mismo si la otra converge o no, porque ya diverge. No hay más que hacer. ¿Ya? No hay más que hacer. Sí, buena pregunta. Ya. Continuamos entonces. Y vamos a los criterios de convergencia. Vamos. Ya, criterios de convergencia, muchas veces va a ser más importante, más que calcular el valor exacto de una integral, va a ser importante saber si es que converge o no. Ya quizá incluso hasta para evitarnos la lata de calcular una integral, primero veamos si converge o no. ¿Ya? Entonces vamos a ver, yo creo que dos criterios con su propia demostración de cada uno. Y claro, aquí está lo que conversamos también el día martes, ¿cierto? Si el criterio se habla de teorema o no. Si cada uno de estos criterios tiene asociado un teorema. Ya no me he fijado en eso. Ya, entonces el criterio de comparación. En una parte intuitiva es súper fácil ver por qué funciona. Ya la demostración es un poquito más técnica, así que tratemos de ver cómo funciona. El criterio de comparación. Sean f y g funciones continuas en el intervalo a hasta el infinito, ¿ya? Tal que para todo x dentro de ese intervalo se tiene que la función g es mayor que la función f y ambas son positivas, ¿ya? Necesitamos esa condición, por lo menos en esa primera parte. Entonces, si la integral desde a hasta infinito del g de x es convergente, entonces el f de x es convergente. ¿Ya? O sea, si mi función, que es más grande en todo el intervalo, es convergente, entonces mi función pequeña también debería ser convergente. ¿Ya? Como por una idea intuitiva y hasta es casi obvio, ¿cierto? Sabemos que esto es así. Si la más grande converge, entonces la de abajo también converge.
Y también el recíproco también es cierto. Si el contrarrecíproco también es cierto. Si la función chica es divergente, entonces la función de arriba también es divergente. ¿Ya? Eso es lo que me está queriendo decir este primer teorema. Claro, tienen el mismo grado de verdad, P implica Q y no Q implica no P. Claro, sí, el contrarrecíproco. Entonces, demostrando el primero, queda totalmente demostrado el segundo porque es el contrarrecíproco. ¿Ya? Pero logran ver, chiquillos, que es bastante intuitivo, ¿cierto? Si mi función superior es convergente, entonces, obviamente, si tengo una función más pequeña, también debería ser convergente. ¿Ya? Lo que yo no puedo decir es que si tengo una función que es más grande, que es divergente, yo no puedo decir que la de abajo también sea divergente, ¿ya? Porque puede converger. Ya no tengo ahí una, un criterio para eso, ¿ya? Si la función superior es convergente, entonces la inferior también es convergente. Y al revés, el contrarrecíproco también es cierto. Si el de abajo es divergente, la superior también es divergente. ¿Ya? Entonces veamos cómo se demuestran este tipo de teoremas. Ya tengamos dos funciones, una f y una g mayúscula, ¿cierto? Asumiendo lo que está acá, ¿ya? Entonces vamos a llamar un f de b la integral de a hasta b del f de x y el g de b de un a hasta un b de un g de x, ¿ya? Como las funciones siguen este orden, el f y el g son crecientes para todo b en el intervalo a infinito, ¿ya? Porque el f y el g están marcando el área, ¿cierto? Desde a hasta b. Y como las funciones son positivas, a medida que el b sea más grande, el área también va a ser más grande, pues nunca va a disminuir el área. ¿Ya? Entonces, el g de b sí o sí va a ser más pequeño que cuando tomamos el límite al infinito, ya desde a hasta infinito del g de x. Esta expresión va a ser mayor que el g de b. ¿Ya? No importa qué tan grande sea el b, si yo estoy tomando hasta el infinito, la expresión va a ser más grande. ¿Ya? Entonces, la función f va a ser creciente y acotada superiormente. Entonces, hay un teorema también eso de sucesiones, ¿cierto? Que si es creciente y acotada, entonces el límite existe. ¿Ya? Entonces, calculando el límite, cuando el b tiende a infinito, nos va a dar la integral del f de x. ¿Sí? Así entonces se demuestra, ¿ya? Se asume aquí que esta integral existe, ¿ya? Y que por eso lo ponemos de esta forma, ¿ya? Que es acotada y existe, y por lo tanto el límite de la función f también va a existir y va a ser su propia integral impropia. ¿Ya? O sea, claro, si uno la mira dos veces, claro que tiene sentido. Pero de ahí a que se me ocurra demostrarlo es otra cosa. Sí, por supuesto. Este tipo de demostraciones así es difícil que se los pregunte, porque claro, se necesita ahí eh, como un conocimiento superior. Ya, de hecho, yo creo que para que se te ocurran estas cosas así, deberíamos ver bien el tema de series primero. eh, ya, así que no. Claro, pues si le muestro este teorema, no se lo voy a pedir que ustedes lo demuestren en la prueba. Ya, por eso está la demostración aquí. No como este, ¿ya? Este teorema si ustedes tienen las herramientas para poder demostrarlo, ¿ya? Entonces veamos un par de ejemplos de cómo se puede utilizar el criterio de comparación para ver si una integral converge o no, ¿ya? Entonces veamos esta primera, dice la integral de 1 hasta infinito de x cuadrado dividido en 3x a la cuarta más 36. Ya. La función f es continua en el intervalo 1 al infinito, y aquí fíjense que tomó la función 1 sobre x cuadrado, ¿ya? La función 1 sobre x cuadrado también es continua del 1 hasta el infinito, y sabemos que esta integral converge, ¿ya? Por el criterio P, ¿ya? Y se tiene también que además que el g es más grande que la f del 1 hasta el infinito.
Ya uno puede hacer como dividir por el x cuadrado, ¿cierto? Y se va a dar cuenta de eso, de que el g es más grande que la f. Entonces, como la función g converge, el 1 sobre x cuadrado converge, la otra también debería converger. ¿Ya? Muy bien. Veamos otro. La integral de 3 hasta infinito de la raíz de x cuadrado menos 4. ¿Ya? No importa solamente el intervalo del 3 al infinito. Y la función f es continua. Y aquí tomo un 1 sobre x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora el 1 sobre x en el intervalo 3 al infinito va a ser más chico que la f. ¿Ya? Uno juega ahí con el tema de los grados. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? o sea, si me lo dice así, yo en realidad no me lo creería. O sea, quizá, porque igual uno puede decir eso y quizás está en lo equivocado, quizás se equivocó en el intervalo, quizás no era del 3 al infinito, quizás era del 4 al infinito. Entonces, uno, ¿cómo asegura de que lo que está diciendo es verdad? Habría que demostrar que esta función es más pequeña que esta del 3 para adelante. Aquí, o sea, Por, sí, entra en juego también el tema de qué pasa si este menos 4 no existe. Ya, si este menos 4 no existiera, yo tendría raíz de x cuadrado, valor absoluto de x. ¿Ya? O sea, serían las funciones iguales desde 0 hasta infinito. Pero ahora, esta función le estoy restando 4. O sea, si yo le estoy restando al denominador, significa que estoy haciendo el denominador más pequeño. Y si el denominador es más pequeño, entonces la función es más grande. ¿Sí? Esa es como la intuición que hay. ¿Ya? Yo estoy con este menos 4 estoy haciendo el denominador más pequeño, entonces esta función va a ser siempre más grande que la otra. ¿Ya? Así es como jugamos un poco con esa parte. ¿Ya? Si es que aquí hubiese sido un más 4, entonces la función 1 sobre x es más pequeña. O sea, la función 1 sobre x es más grande que esta función. ¿Ya? Pero como le estoy restando, estoy haciendo que el denominador sea más pequeño. Por lo tanto, la función en sí, la fracción, va a ser más grande. ¿Ya? No sé si queda ahí clarito. Bueno, tanto. sí, Ah, para bueno. mí sí, no sé si al resto, pero Sí. al menos no sabrías, no sé, siento que quizá haya que demostrarlo, no lo sé, me hace como un poco de ruido el hacer ese análisis, pero a la ligera. O sea, no es un análisis tan a la ligera, pero claro, el tema de qué denominador es más grande. O sea, al final eso es lo que tú estabas haciendo, ¿cierto? O quizás si fuesen otras funciones más feas, quizá el análisis sería más difícil realizarlo. También, ¿sí? Aunque claro, sí, igual se puede demostrar, ya que 1 sobre raíz de x cuadrado menos 4 es mayor a x en, en algún intervalo. ¿Ya? Sí, igual se puede demostrar, pero eh, como es solamente una parte del ejercicio, me basta a mí con una justificación, más que con una demostración. Sí. ¿Ya? Entonces, quedamos aquí en que la función g, el 1 sobre x, que es más chica, diverge, por lo tanto la otra también va a diverger, que es más grande. Va a diverger. ¿Ya? Bueno, no creo que alcancemos a ver el otro criterio. Son varios criterios, chicos, cada uno con su demostración, cada uno con su ejemplo, ¿ya? Así que vamos a jugar harto aquí con este tema de la intuición y de la justificación, ¿ya? Y después de eso vamos a trabajar el tema bueno, aquí dice convergencia absoluta, ¿ya? Pero después nos vamos a meter en el tema de la función gamma y la función beta, ya que es una de las grandes aplicaciones de la integral impropias. ¿Ya? Muy bien.
¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí? De lo que estamos viendo. Los criterios que hay son súper parecidos a los de las series, ¿no? Sí, son bastante casi similares. Y Sí, las demostraciones igual eran parecidas. sí, exactamente. Sí, el criterio en el límite, ¿cierto? El criterio del cociente, el criterio P, ¿cierto? También funciona para series, comparando. Sí, son bastante similares. Así que si tienen manejo ahí, no les va a complicar tanto esta parte. Muy bien, buen comentario. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Algún otro comentario más? Las guías ya están en el campus, así para que le echen una miradita. Hay varios ejercicios ahí que están bien entretenidos, bien complicados. Otros que son más de cálculo, para que ustedes vayan mirando ahí también, ya para que vayan soltando la manito con el cálculo. Pero en general, por ejemplo, determinar el valor P para ver cuándo esta integral converge, un valor de n para que esto converja, una demostración, un cálculo, ¿ya? Esta es la famosa integral de Fresnel, ¿cierto? No, pues no es la integral de Fresnel, es otra integral, ¿ya? Así que aquí hay varios ejercicios, chiquillos, aquí hay varios, un montón, para que ustedes vayan calculando. Ahora tenemos todas las herramientas para hacerlo. Las soluciones de estos ejercicios no las tengo, ya, pero si ustedes tienen alguna duda, intentaron hacer alguna y no les salió, yo les puedo subir alguna solución, ya, pero las soluciones de estas no las tengo. Ya, muy bien. ¿Algún otro comentario, sugerencia, reclamo, nota, debate? ¿No? ¿Todo bien entonces? Ya, muy bien, chiquillos. Muchas gracias por su participación, por su asistencia a clases. Nos encontramos el día lunes con la siguiente parte de la materia. Vamos a ver todos los criterios y ojalá alcancemos a ver el tema de la función gamma el día lunes, si no lo dejamos para el día martes. Chao, Ya, pues. chiquillos, que les vaya bonito. Nos vemos.